Hay países donde la corrupción no aparece como una noticia nueva, aparece como una costumbre vieja. Está en el trámite que nunca avanza si no conoces a alguien, en la obra que se inaugura con aplausos, casco blanco, cinta rojo y foto para la prensa, pero que con la primera lluvia ya está rajada, abandonada o cayéndose a pedazos. Está en el policía que no llega cuando el barrio pide ayuda, pero sí aparece cuando hay algo que cobrar, cuando hay cupo que pedir, cuando la ley se vuelve tarifa. Está en el funcionario que te dice directamente cuánto quiere, pero que te deja claro que tu expediente puede dormir meses si no colaboras. Está en el político que habla de patria mientras reparte puestos a sus amigos. Está en el empresario que no compite por ser mejor, sino por estar más cerca del poder. Y lo más triste es que muchas veces la gente ya no se sorprende, ya no dice qué escándalo. Dice, normal, así es mi país. Y cuando un pueblo empieza a decir así es mi país, algo se rompe por dentro. Porque la corrupción no solo roba dinero, roba confianza, roba dignidad, roba la idea de que hacer las cosas bien sirve para algo. Y cuando esa idea se pierde, el país empieza a vivir con una herida silenciosa. La sensación de que el honesto siempre llega tarde, el correcto siempre pierde tiempo y el vivo siempre encuentra una puerta trasera. Por eso la pregunta no es solamente ¿por qué hay corruptos? La pregunta es demasiado fácil. Corruptos ha habido en todos lados, en todos los tiempos, con distintos nombres, distintos partidos y distintas banderas. La pregunta más incómoda es otra. ¿Por qué es tan difícil sacarlos? ¿Por qué una sociedad puede odiar la corrupción, marchar contra la corrupción, votar contra la corrupción, llorar por la corrupción y aún así terminar viviendo dentro de ella? La respuesta duele porque no cabe en una sola persona. No es solo el político ladrón, no es solo el juez vendido, no es solo el empresario que compra favores. No es solo el ciudadano que paga para que su trámite salga, es todo eso junto, funcionando como una máquina donde cada pieza dice que no tiene toda la culpa, pero todas ayudan a que el sistema siga respirando. En el libro ¿Por qué fracasan los países?, Daron Acemoglu y James Robinson explican que los países no fracasan porque simplemente su gente sea incapaz o porque tengan mala suerte. Fracasan cuando sus instituciones están hechas para beneficiar a unos pocos y cerrarles las puertas a muchos. Y esa idea ayuda a entender algo brutal. En muchos países la corrupción no es solo un accidente del sistema, es una forma en la que el sistema aprendió a funcionar. No es una falla pequeña, es una lógica entera donde el poder se usa para repartir privilegios, proteger aliados y castigar enemigos. Y eso lo vemos en la vida real, el alcalde que entra diciendo que ama a su pueblo y termina colocando a sus familiares en puestos públicos, el congresista que defiende una ley no porque sea buena para su país, sino porque le conviene a su grupo, o el empresario que pone plata en campaña no por amor a la patria, sino porque sabe que después esa inversión vuelve multiplicada en contratos, obras y favores. El funcionario que mira tu expediente como si estuviera haciendo un favor hasta que entiendes que no quiere ayudarte, quiere que le dejes algo. La corrupción no vive solo de una maleta llena de billetes. A veces vive en una llamada, en una firma, en un yo te aviso, en un conozco a alguien, en un déjame ver qué se puede hacer o en un silencio. Y ahí empieza el problema humano, el problema de todos los días, porque cuando una persona se va a una institución y le tratan como si estuviera mendigando un derecho, cuando esperas meses por un papel, cuando nadie le responde, cuando sientes que la ley solo funciona para que el que tiene plata, empieza a aprender una lección muy peligrosa del ser humano, y es que en el camino correcto a veces no siempre es el camino posible. Entonces aparece el contacto, el favor, la coima pequeña, la vara, el conocido, el amigo del amigo. Y mucha gente no lo hace porque se sienta orgullosa, lo hace porque está cansado, porque necesita resolver, porque tiene hijos, porque tiene deudas, porque tiene miedo de quedarse atrás. Aquí hay que ser justos, no es lo mismo un político que roba millones que una persona desesperada tratando de acelerar un trámite médico, legal o laboral.
No tienen el mismo peso, no tienen la misma responsabilidad, no destruyen un país de la misma manera, pero lo incómodo es que ambas cosas terminan conectadas por una misma cultura, la cultura del atajo. Esa idea de que la ley es lenta pero el favor es rápido, que el mérito suena bonito en los discursos, pero en la práctica gana el que tiene padrino, que el honesto espera mientras el vivo entra por otra puerta. El sociólogo peruano Julio Clotaire, cuando analizaba el poder y las estructuras sociales en el Perú, hablaba de un país marcado por relaciones de dominación, exclusión y dependencia, y aunque su lectura nace desde el Perú, se puede sentir en muchos lugares de Latinoamérica, porque cuando el ciudadano siente que el Estado no lo trate como igual, empieza a buscar protección fuera de la ley, no porque ame la corrupción, sino porque ya no confía en la institución. Esa es una frase clave. La corrupción crece donde la confianza muere. Cuando tú confías en que una comisaría te va a proteger, denuncias. Cuando confías en que un juez va a ser justo, esperas el proceso. Cuando confías en que un concurso público será limpio, postulas. Cuando confías en que tus impuestos volverán en salud, educación, seguridad y calles decentes, pagas con menos rabia. Pero cuando has visto durante años que la institución humilla al débil y protege al poderoso, la confianza se viene o se convierte a veces en burla. Y un país sin confianza no funciona como comunidad, funciona como jungla. Y en la jungla no sobrevive el más correcto, sobrevive el que aprendió a moverse. El economista Albert Eichmann en su libro Salida, Voz y Lealtad explica que cuando una institución falla, las personas suelen tener tres caminos: irse, reclamar o quedarse por lealtad. Pero en muchos países aparece una cuarta actitud, más triste, que sería adaptarse. La gente ya no se va, ya no reclama, ya no cree, solo aprende a sobrevivir. Aprende a desconfiar, aprende a guardar pruebas, aprende a no firmar sin leer, aprende a preguntar a quién conoces, aprende que si no tienes contacto es invisible, aprende a que el trámite no siempre le gana al que cumple, sino al que sabe a qué puerta tocar. Y ahí la corrupción deja de ser solo un delito y se vuelve una nueva forma de escuela o un nuevo método de aprendizaje. Le enseña al niño que el que copia puede sacar mejor nota. Le enseña al joven que el puesto no siempre lo gana el más capaz. Le enseña al trabajador que reclamar puede costarte el empleo. Le enseña al empresario honesto que competir limpio puede ser una desventaja. Le enseñan al ciudadano que la ley no es una casa común, sino una pared que unos pueden saltar y otros están obligados a respetar. Por eso es tan difícil acabar con la corrupción, porque no basta con cambiar al presidente, no basta con encarcelar a un ministro, no basta con indignarse una semana. El corrupto individual puede caer, pero si la estructura sigue igual, otro ocupa su lugar. Cambia el rostro, cambia el partido, cambia el logo, cambia el discurso, pero el mecanismo sigue intacto. El politólogo Guillermo O'Neill hablaba de democracias donde sí existían elecciones, pero el Estado no llega igual a todos los ciudadanos. En algunos lugares la ley es fuerte, en otros casi no existe, y eso se siente mucho en Latinoamérica, porque en muchos países el Estado es poderoso para cobrarte, para multarte, para perseguirte si eres débil, pero es débil cuando debe protegerte, darte salud, darte seguridad o hacer justicia contra los poderosos. Entonces el ciudadano no siente al Estado como hogar, lo siente como un obstáculo. Y cuando el Estado se vuelve obstáculo, la corrupción se vuelve una nueva forma de llave. Por eso mucha gente dice, yo odio la corrupción, pero al mismo tiempo conoce a alguien que ayuda a sacar papeles, a evitar multas, a mover expedientes, a conseguir una cita, a ganar tiempo. Y esa contradicción no se resuelve insultando al pueblo, se resuelve entendiendo por qué llegó ahí. Porque un país no se corrompe solo porque su gente sea mala. Un país se corrompe cuando durante demasiado tiempo se premia al que rompe la regla y se castiga al que la respeta. El problema es que esa frase repetida por generaciones
y generaciones, termina a veces volviéndose una forma de identidad y hay que ser vivo. Y en muchos barrios, oficinas, mercados, universidades y partidos políticos, ser vivo dejó de significar ser inteligente, empezó a significar saber doblar la regla sin que te atrapen, saber acomodarte, saber mentir con elegancia, saber conseguir lo que otros esperan en fila, saber saltarte el proceso y encima sentirte orgulloso. Porque una cosa es ser inteligente y otra es aprovecharte de un sistema podrido para pasar por encima de los demás. El filósofo Maquiavelo en El Príncipe no hablaba de corrupción moderna como la entendemos hoy, pero sí entendía algo oscuro del poder. Muchas veces quienes gobiernan no se mueven por moral, sino por conservación. El poder quiere seguir siendo poder, y cuando un grupo descubre que puede usar el Estado para mantenerse, no lo suelta fácilmente. Por eso los corruptos no actúan solos, se rodean, se protegen, compran silencio, fabrican enemigos, controlan relatos, ponen gente en lugares claves, cambian reglas, amenazan, negocian, sonríen en público y reparten favores en privado. Porque el corrupto sabe que no basta con robar, también tiene que convencer a una parte del país de que él no es el problema, que el problema son los otros, que todo es persecución, que todos roban, que al menos él hizo obras, que al menos él da trabajo, que al menos representa orden, que al menos con él había plata. Ah, y esa frase roba pero hace obra debería dolernos más, porque es la confesión de una sociedad que ya no espera honestidad, solo espera recibir una parte pequeña de lo que le robaron. Y eso es lo más triste, cuando el pueblo deja de exigir limpieza y empieza a negociar migajas. Y la corrupción es experta en eso, no siempre llega con rostro de villano, a veces llega con canastas, con bonos, con camisetas, con promesas de seguridad, con discursos religiosos, con patriotismo barato, con miedo, con frases bonitas sobre el pueblo. Y a veces el corrupto no parece corrupto, parece un benefactor, parece un líder, parece el único que sí hace algo y ahí se vuelve más peligroso, porque ya no compra solo contratos, compra gratitud. El escritor Mario Vargas Llosa, más allá de que uno esté de acuerdo o no con todas sus posiciones políticas, ha insistido muchas veces en una idea importante. La democracia se pudre cuando el poder deja de tener límites. Y esa idea sirve para entender algo sencillo. El problema no es solo que alguien tenga poder, el problema es que no tenga miedo de abusar de él. Y en muchos países el corrupto no tiene miedo. Tiene abogados, tiene contactos, tiene medios amigos, tiene jueces cercanos, tiene gente que lo defiende sin leer un solo expediente. Tiene militantes que convierten cualquier denuncia en guerra política, tienen ciudadanos cansados que dicen todos son iguales, no porque sea verdad, sino porque ya no quieren ilusionarse otra vez. Y cuando todos son iguales, nadie es culpable. Esa es una de las victorias más grandes de la corrupción, convertir la indignación en cansancio. Primero la gente se escandaliza, luego se acostumbra, después se burla y al final vota otra vez por alguien parecido. Ese ciclo es devastador. Aparece un caso, los medios lo cubren, las redes explotan, todos opinan, se piden renuncias, se prometen investigaciones. Luego aparece otro caso, otro audio, otro video, otro muerto, otra crisis. Y la tensión cambia de lugar. El caso se enfría, los procesos duermen, los culpables esperan. Algunos regresan reciclados, otros se presentan como perseguidos, otros se ponen saco nuevo, eslogan nuevo y vuelven a pedir el voto como si nada hubiera pasado. Y el país agotado vuelve a su rutina porque la corrupción también sabe algo muy humano. La gente se cansa de sufrir y cuando un país está cansado, el corrupto solo necesita esperar. Por eso la corrupción no se sostiene únicamente por maldad, se sostiene por cansancio, por miedo, por pobreza, por impunidad, por memoria corta, por fanatismo político.
por esa necesidad desesperada de creer que mi corrupto no es tan corrupto como el del otro. Y ahí entramos a otro problema profundo: la corrupción se vuelve tribal. Si roba el enemigo es delincuente, si roba el mío hay que entender el contexto, si miente el enemigo es prueba de su pobredumbre. Y así poco a poco la moral deja de depender de los hechos y empieza a depender del bando. Y eso destruye a un país, porque sin una moral común no hay justicia posible. Si solo me indigna la corrupción del que odio, entonces no odio la corrupción, odio al enemigo. Y ese es el terreno perfecto para que los corruptos prosperen, porque saben que mientras la gente se pelea por colores, ellos pueden seguir negociando en la sombra. El historiador peruano Alfonso Quirós, en su libro Historias de la corrupción en el Perú, mostró algo durísimo. La corrupción no es un fenómeno nuevo ni accidental. Ha acompañado gobiernos, guerras, obras, préstamos, dictaduras y democracias. Y aunque su libro se centra en el Perú, la sensación se puede reconocer en muchísimos países de la región. Cambian los nombres, cambian los acentos, cambian los partidos, pero la escena se parece demasiado. Alguien promete limpiar el país, alguien llega al poder, descubre el negocio, se rodea de los suyos, culpan a los otros y cuando cae dice que todo fue persecución. La corrupción tiene muchos disfraces, pero casi el mismo corazón: usar lo público como si fuera privado. Y aquí hay una parte que pocas veces se dice con humanidad. Mucha gente no quiere vivir en un país corrupto. La mayoría no se despierta diciendo quiero hacer trampa. La mayoría solo quiere que el hospital atienda, que el colegio enseñe, que la policía proteja, que el trabajo alcance, que el trámite salga y que la justicia no tenga precio. Pero cuando esas cosas básicas fallan, la gente empieza a buscar soluciones donde puede. Y eso no justifica la corrupción, pero sí explica por qué se vuelve tan difícil arrancarla, porque muchas veces están enredada con la supervivencia. Un país decente no debería obligar a su gente a elegir entre ser correcta y resolver su vida. Y esa es la frase central, porque cuando hacer lo correcto se vuelve un lujo, la corrupción se vuelve una tendencia cotidiana. Y no todos resisten igual. El que tiene dinero puede esperar, el que tiene abogados puede pelear, el que tiene apellido puede presionar, pero el ciudadano común muchas veces solo tiene urgencia, y la urgencia es el alimento favorito del corrupto. Por eso, para acabar con la corrupción, no basta con discursos bonitos, no basta con decir mano dura, no basta con hacer campañas prometiendo cárcel para todos. Hay que construir instituciones que funcionen, hay que hacer que el trámite sea simple, que la justicia no tarde 10 años, que el funcionario sepa que si cobra cae, que el ciudadano no tenga que dejar para la gaseosa para ser atendido, que el empresario corruptor también pague, no solo el político que recibió, que los partidos tengan controles reales, que las obras públicas puedan ser vigiladas, que la prensa investigue sin ser comprada y que la gente pueda denunciar sin miedo. Y sobre todo, muy importante, hay que hacer que ser honesto no sea una condena a perder. Porque si un sistema castiga al honesto y premia al vivo, no tiene derecho a sorprenderse cuando la corrupción se produce. El sociólogo Max Weber hablaba de la importancia de una burocracia racional, de instituciones donde las reglas no dependan del amigo, del familiar o del favor. Puede sonar frío, pero en realidad es profundamente humano, porque una institución justa es aquella donde no necesita conocer a nadie para que te respeten, donde tu derecho no depende de tu apellido, donde tu trámite no dependa de una coima, donde tu denuncia no dependa de que si tienes cámaras, seguidores o contactos. Y eso es lo que muchos países todavía no logran construir, un estado que funcione sin humillar. Y por eso la corrupción no se acaba con una sola elección. Se combate todos los días, en los contratos, en los juzgados, en los municipios, en las comisarías, en los partidos, empresas, en las escuelas y también en la casa. Se combate cuando dejamos de aplaudir al vivo, cuando dejamos de justificar al corrupto de nuestro lado, cuando entendemos que una obra hecha con robo no es progreso, es chantaje. Cuando aceptamos que la corrupción pequeña no tiene el mismo peso que la grande, pero se ayuda a crear una cultura donde todo se negocia.
No se trata de creernos santos, se trata de dejar de romantizar la trampa. Porque tal vez ahí empieza el cambio real, cuando un país deja de admirar al que se sale con la suya, cuando el vivo ya no da risa, cuando el corrupto ya no parece hábil, cuando el que roba y reparte ya no parece generoso, cuando la gente entiende que cada coima, cada contrato inflado, cada favor ilegal, cada juez comprado, no es solo dinero perdido. Es un hospital menos, es una escuela peor, una carretera peligrosa, una familia sin justicia, un joven sin oportunidad. La corrupción siempre parece abstracta hasta que te toca la vida, hasta que tu familiar no encuentra cama en un hospital mal administrado, hasta que tu barrio se inunda porque la obra fue hecha con materiales baratos, hasta que denuncias y nadie te escucha, hasta que un delincuente sale libre porque alguien cobró, hasta que ves que estudiaste años y el puesto se lo llevó el recomendado. Ahí entiendes que la corrupción no es un tema político, es una forma lenta de violencia, una violencia elegante, con traje, firmas y sello. Por eso duele tanto, porque no siempre mata de golpe, a veces mata por abandono, por negligencia, por presupuesto robado, por medicina que no llegó, porque el puente se cayó, por patrulleros que nunca apareció. La corrupción no siempre tiene sangre en las manos, pero muchas veces tiene sangre en las consecuencias. Y aún así hay esperanza, pero no es una esperanza ingenua. No esa esperanza de campaña que dice, ahora sí todo cambiará mientras reparte sonrisas. La esperanza real es más difícil, es más lenta, es menos cinematográfica. Consiste en construir instituciones que sobreviven a los caudillos, en defender reglas incluso cuando perjudican a mi bando, en votar con memoria, en exigir pruebas, en no convertir la política en religión, en enseñar que la viveza no es inteligencia si destruyes a otros, en entender que un país no se salva buscando un hombre fuerte, sino construyendo límites fuertes. Porque el problema de muchos pueblos no es que no quieran justicia, es que han sido decepcionados tantas veces que ya no saben cómo imaginarla. Y ahí entra la responsabilidad de hablar de estos temas, no para sentirnos superiores, no para señalar al otro como si uno estuviera limpio de contradicciones, sino para mirar de frente una verdad incómoda. La corrupción no vive solo donde se roba, vive donde se justifica, donde se olvida, donde se perdona por conveniencia, donde se dice roba pero hace, donde se dice todos son iguales, donde se dice no te metas, donde se dice así es el país. Pero un país no es una condena, un país también es una decisión repetida muchas veces. Y si la corrupción se normalizó por repetición, también la honestidad necesita repetirse hasta volverse cultura. En la política, en la calle, en la empresa, en la familia, en la forma en que hablamos de los vivos y de los honestos. Porque la corrupción no muere cuando cae un corrupto, muere cuando el país deja de necesitarlo, cuando las instituciones funcionan sin favor, cuando la justicia llega sin apellido, cuando el trámite avanza sin coima, cuando el ciudadano deja de sentir que ser correcto es ser tonto, cuando entendemos que la verdadera inteligencia no es saber romper la regla, sino construir un lugar donde la regla proteja a todos. Uf. ¿Saben algo, gente linda? Dejar tu like me ayuda mucho a que el algoritmo siga recomendando estos tipos de videos. Porque hablar de corrupción no es solo hablar de políticos, es hablar de nosotros, de lo que nos hicieron creer, de lo que normalizamos, de lo que justificamos por cansancio y también de lo que todavía podemos cambiar. Comenta de qué lugar estás viendo este video y dime si allí también se siente así, como si la corrupción no fuera una excepción, sino una sombra caminando al lado de todos. Porque al final, la corrupción no es solo el dinero que se roban, es la confianza que nos quitan. Y cuando un pueblo pierde la confianza, no solo pierde hospitales, escuelas o carreteras, pierde algo más peligroso, la capacidad de creer que vale la pena hacer las cosas bien.